Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes 24 de mayo del año 2022. Empiezo saludando a quienes están aquí en el estudio. Valentina Perrota, buen día. Buen día, ¿cómo están? Leonardo Costa, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo les va a todos? Y ahora voy a distancia con Heber Gato, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y Oscar Sarlo. ¿Todo bien? Buen día, saludos a los compañeros. Bueno, esta es una mesa 2 y 2, por un lado, 2 acá, 2 a distancia, y 3 a 1, ¿no? Sí, vamos por el lado de las profesiones, ¿no? 3 abogados y la socióloga. Una cosa Pensé así. que hablabas del género. Y el género también. Bueno, también, sí, pero lo que quiero decir es que vino la patota de abogados. Supongo que para los temas que vamos a tratar tiene su importancia, no sé. No somos abusadores, no te preocupes. ¿No? Bueno, vamos al primero. Ese sí tiene que ver con abogados, veremos. El Ministerio del Interior hizo público un pedido de disculpas al presidente del Club Atlético Peñarol, Ignacio Ruglio, luego de que el dirigente denunciara que la policía impidió la entrada al Estadio Campeón del Siglo a hinchas que llevaban remeras identificadas con la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Los hechos denunciados por Ruglio ocurrieron el sábado pasado, durante el partido Peñarol-Boston River. El domingo, en una carta dirigida a la Unidad de Violencia en el Deporte de la Jefatura de Policía de Montevideo, pero también a la Comisión de Seguridad de la AUF y al Comité Ejecutivo de la AUF, Ruglio relató que la Comisión de Seguridad de Peñarol permitió la entrada a los hinchas, pero luego la policía los interceptó y les retuvo las camisetas que llevaban con la inscripción "Todos somos familiares" para que pudieran efectivamente acceder al sector de tribunas del Estadio Campeón del Siglo. En su carta, Ruglio expresó su molestia ante ese ataque a la libertad de expresión que nada afecta al espectáculo deportivo en cuestión y que no posee ninguna relevancia política, ofensiva o discriminatoria, sino todo lo contrario, cercena los derechos de los ciudadanos en un escenario privado y sin prohibición alguna, tanto de normas nacionales como de las disposiciones de la AUF al respecto. Por eso, Ruglio solicitaba un profundo análisis de lo ocurrido y que se tomaran las medidas del caso a efectos de que no vuelva a ocurrir otra vez. Bueno, ¿cuál fue la respuesta? Un breve comunicado del Ministerio del Interior, donde se informó que autoridades de la cartera se comunicaron el domingo a la noche con Ruglio para informarle de lo acontecido el pasado sábado 21 y de lo resuelto, solicitándole las disculpas del caso. El texto también indica que el Ministerio ha tomado las medidas pertinentes para evitar situaciones similares en el futuro. Consultado por el Matutino de Diaria sobre las medidas a tomar, un vocero del Ministerio del Interior indicó que son medidas internas del trabajo en espectáculos deportivos. Varios de ustedes querían comentar este episodio, pese a que, se desarrolló en el ámbito del fútbol y pese a que de algún modo se encauzó. ¿Por qué? A ver, Neco, tú, aurinegro en particular. Sí, a ver, es un tema preocupante porque es un evento el que ocurrió que no es aislado. Esto ya pasó previo al referéndum y más allá de que se intentó decir de que en realidad se estaba viendo si había algún material electoral o no sé qué cosa, esto es un acto de cercenamiento de las libertades. Estás aludiendo a lo que ocurrió en la cancha de Progreso en claro, aquel momento, ¿no? Para mí, en aquel momento me quedó muy poco clara la situación. Y si aquella vez me quedó muy poco clara, ahora se me esclareció diciendo de que acá hay una orden de alguien, de que hay ciertas manifestaciones políticas que no son partidarias, que son de libertad, que son de expresión, que se tienen que cercenar. Ahora, viste que en otras canchas no hubo este problema. En otras canchas pudieron ingresar los hinchas con este mismo tipo de camiseta. El tema fue en el Estadio Campeón del Siglo, ¿no? Pero eso es cuando no hay mando. Porque si en unas canchas sí, en otras no, hay un problema de mando. En la policía hoy hay un problema de mando, porque estas cosas no pueden ocurrir y no son menores. Porque acá está en juego que la gente se exprese de la forma que entienda en un tema que es hipersensible en la sociedad uruguaya. Entonces, el pedido de disculpas a Ruglio es un pedido de disculpas a Ruglio, pero no es un pedido de disculpas a la población. A mí con decir que se tomaron medidas internas no se me aclara nada y no se me pide disculpa como ciudadano, más allá de que no fue a mí que se me cercenó, pero sí se cercenó una cosa absolutamente menor desde todo punto de vista y que además genera un mal clima. La policía está generando un mal clima,
Porque si los otros días hubiera habido algún problema, no era culpa de la gente, era culpa de la policía. Entonces, la explicación de la policía, del Ministerio del Interior, es absolutamente menor, no soluciona el problema y yo creo que es frívola. Valentina. Sí, yo primero señalar que me pareció muy bien las declaraciones de Ruglio, la actitud, con el respeto que se comunicó de manera, digamos, a tiempo, cuando debía hacerlo, creo que es destacable y coincido totalmente con lo que manifestaba Neco. Creo que el comunicado del Ministerio del Interior es lastimoso, digamos, no se le pide disculpas a un particular y no a la ciudadanía, no se explica quién dio la orden, por qué hay un grupo de policías que se sienten legitimados a actuar de esta forma. Evidentemente hay alguien que dio esta orden y no creo que sea una decisión de los policías que estaban allí, sino que coincido con que es una orden que viene de un alto nivel político. Me parece que el Ministerio, al reconocer el error, tiene que reforzar que en Uruguay no está prohibido portar una camiseta que diga todos somos familiares o que haga alusión a esta causa, reforzarlo muy claramente. Y eso no queda claro, digamos. Yo creo que el comunicado es poco transparente y coincido en que hay un clima en relación a esta causa que creo que lo que sucedió en el Parlamento, con ese distanciamiento que tomó la bancada del Partido Nacional en el Senado de esa camiseta que llevaba puesta en ese momento la presidenta de la Cámara, no colabora, digamos, no colabora con que este mensaje no es un mensaje de división, este mensaje no es un mensaje violento, porque estamos hablando de que la unidad de violencia del deporte consideraba que este mensaje era violento. Ahora, ¿por qué consideramos que este mensaje es violento y desde dónde surgen las señales que abonan en ese sentido? Yo creo que ese episodio del Parlamento no colaboró, cuando además esto sucede al otro día de una marcha multitudinaria, absolutamente pacífica, digamos. Si hay algo que tiene este reclamo y que han demostrado los familiares y todos aquellos quienes compartimos y participamos de estas marchas, es la no violencia, lo pacífico, el silencio como símbolo de un profundo reclamo muy doloroso, pero en absoluta paz, digamos, sin ninguna contribución ni a la violencia. Entonces, realmente no entiendo por qué el Ministerio no da explicaciones más claras y un mensaje claro de lo que está permitido y lo que no está prohibido en el Uruguay. Yo decía hace un rato que el comunicado es muy breve. Son 2 líneas nada más, ¿no? Sorprendió, entre otras cosas, por eso, ¿no? Justamente, creo que ese es parte del problema. La explicación, en el fondo, no desautoriza a los policías que hicieron esto. Y eso es lo preocupante. Acá no puede ocurrir lo que ocurrió. Y el mensaje que decía Valentina me gustó mucho, porque decir, está prohibido hacer esto, o sea, porque el artículo 10 de la Constitución uruguaya dice que lo que no está prohibido está permitido, y es un principio de amplia libertad en Uruguay. Seguimos. Voy con ¿quién? Con Hebert. Bueno, yo coincido con los expositores anteriores. Creo que fue un gravísimo error por parte del Ministerio. La libertad de expresión en Uruguay está largamente asegurada. Creo que haber procurado coartar esa libertad en el acontecimiento futbolístico del otro día fue un profundo error. Seguramente provenga de alguno de los mandos de la jefatura, que deberá ser sancionado como corresponde. Coincido también con que, dado la índole del error, el comunicado del Ministerio pudo haber sido más extenso, pudo haber pedido las disculpas del caso de un modo más entrañable, pero creo que es un incidente determinado, ¿verdad? Es cierto, lo decía Acosta, hubo un antecedente en la cancha de Progreso que fue poco claro y que posteriormente tampoco fue debidamente esclarecido por el Ministerio, pero me parece que tenemos que mantenernos atentos. Creo que debe recibirse las disculpas que en forma demasiado escueta pronunció el Ministerio, y creo que el incidente no da para más, sinceramente. Oscar. Bueno, desde luego no me resulta difícil coincidir con todo, pero eso se debe a que no tenemos creo, ningún integrante del herrerismo entre nosotros, que es el que está conduciendo esta política de seguridad y donde todos vemos las fallas que tiene, ¿no? Y hay tanto el incidente del Senado que decía Perrota y
y toda la construcción que se está haciendo del barrio Peñarol como zona de alta explosión de violencia, ¿no?, en los últimos días, y ahora esto, yo no digo que esté planificado, ojo, digo que comunicacionalmente hay una cuestión que es rara, llama la atención, y va formando una situación que, si bien es puntual, como dice Heber, bueno, hay que ir monitoreándola, porque esto puede terminar justamente en provocar violencia. Y yo lo que veo es que, por un lado, venimos acumulando muchas denuncias de violencia policial. Y si bien esto quizás siempre hay incidentes, yo creo que ahora la violencia está como respaldada de una manera muy riesgosa desde el Ministerio, al punto que... ¿Cómo? A ver, no te entendí allí, Oscar. ¿Cómo es eso de que la violencia está respaldada desde el Ministerio? Bueno, porque ahí hay una actitud del ministro de apoyar, digamos, moralmente, recuerdo el incidente de la presencia en una audiencia, cosas que son inéditas, ¿no? O de bajarle la importancia a las denuncias. Y recuerdo que acá hubo toda una campaña en contra de las denuncias que venían poniendo otro órgano del Estado, como son la Defensoría de Oficio, que en su momento se trataron de desacreditar diciendo que eran fruto de la campaña por el referéndum contra la ley. Bueno, y ahí se empardó la cosa, y resulta que hoy de mañana trasciende que hay una denuncia donde queda patente, por una afirmación que los propios policías hicieron, 4 policías, de cómo maltrataron a un delincuente que había invadido una casa para robar, pero la forma en que no solamente cómo lo agredieron, innecesariamente, porque estaba reducido ya, sino que además cómo trataron de ocultar, de crear un falso relato. Es escandaloso. Esto recién trascendió hoy, pero fue el 18 de mayo la denuncia de una abogada de la Defensoría de Oficio, muy valiente, por cierto, que está creando ya una serie de cuestiones que se van a tornar inmanejables si no se toman medidas con esto, ¿no? Entonces, la disculpa al presidente del Club Peñarol es una parte de la cosa. Yo creo, como dice Neco, que no hay, de todas maneras, una comunicación clara que diga esto no está bien, y decir una regla clara para que los ciudadanos nos sentamos seguros, y tampoco hay una disculpa al hincha del Peñarol que fue perjudicado. Yo lo vi. Sí, claro que el Club Peñarol sale perjudicado, pero también ese hincha que no pudo, que se vio sometido, que se vio avasallado por una actitud tan desafiante del policía, un ciudadano, para que sea un ciudadano de un Estado, de una sociedad como la que está presentando a nuestro presidente en Inglaterra ahora, como que somos el ejemplo de Estado de Derecho, bueno, eso precisa actitudes más claras desde el poder. No se puede dar esta imagen y al otro lado tratando de hacer buenos negocios con la imagen de que somos un país modelo. Bueno, sí, somos un país excepcional, una cantidad de cosas, pero esto requiere respuestas más claras en la institución. A propósito de respuestas, y teniendo en cuenta que acá en las intervenciones que hemos escuchado hay preguntas, hay varias preguntas, y está la afirmación de que el asunto no quedó claro, hago una puntualización. Ayer, después que se difundió el comunicado del Ministerio del Interior, procuramos una entrevista con autoridades del Ministerio, justamente para profundizar en esa notificación y en lo que había ocurrido y en cómo se va a proceder. Bueno, la respuesta fue negativa. Nos remitimos a lo publicado. Eso fue lo que se nos contestó. Los católicos dicen que el perdón sin arrepentimiento no vale. ¿Perdón? Los católicos dicen que el perdón sin arrepentimiento no vale. Un amigo muy católico que siempre me lo dice. Y acá el pedido de disculpas sin un arrepentimiento creo que no vale. Y uno siente algo... Oscar, ¿qué agregabas? No, y además sin iniciar una investigación, ¿verdad? Que aclare el incidente. Bueno, capaz que se inició una investigación, no sabemos, ¿no? No se dice. No, a ver... No, pero esa investigación que debe seguirse, además debió hacerse pública.
no está bien que el Ministerio haya contestado escuetamente y no haya agregado que está investigando los hechos y procurando esclarecer las responsabilidades consiguientes. Eso parece absolutamente de oficio. Sí, repito, el comunicado solo dice que el Ministerio ha tomado las medidas pertinentes para evitar situaciones similares en el futuro. No habla de investigación, ¿no? No, yo simplemente creo que el tema no está terminado. ¿Por qué no está terminado? Porque cuando las cosas no se explican correctamente no se terminan. Y me parece que esto forma parte de un clima en el que se empoderó a la policía y no se le da límites y no se le fijan los límites. Y eso es muy preocupante, porque hay normas que se aprobaron con la LUC que le dan demasiado poder a la policía, y un poder sin responsabilidad es complicado. ¿Tú asociás un episodio como este con la LUC, con las disposiciones de la LUC vinculadas a la seguridad pública? Es un clima, es una tendencia. A mí me preocupa mucho, yo le tengo mucho temor a la policía, como ciudadano, cuando no hay responsabilidad. Y digo esto porque los jóvenes, lo vivo por mi hijo, lo vivo por amigos de mi hijo, le tienen temor cuando se le acerca un policía. Y eso no debía ser así, porque en mi época no era así. Uno le tenía respeto, que es diferente. Entonces me parece que en este episodio yo creo que el ministro Heber tiene una oportunidad para retomar el mando. Y creo que es menor en el sentido de que no pasó nada, pero no es menor en el sentido más profundo de la imagen. Yo creo que el ministro tiene una oportunidad en este caso para tomar el mando de las cosas, obviamente cortar alguna cabeza, como corresponde, y desconfiar si realmente la policía le está respondiendo a lo que son las órdenes políticas. Y como confío en Luis Alberto Heber como una persona de mucha experiencia política, supongo que no creo que este comunicado represente lo que representa la tradición política que tiene Heber. Uh-huh. ¿Tú entendés que hace falta un gesto contundente y rápido, además? Y rápido. Como que el día de hoy no debería pasar del día de hoy. No debería pasar el día de hoy. Perdón, Emiliano, pero además en el relato surge una cosa muy confusa, y es que el funcionario policial aduce órdenes de arriba, o sea, como que hay un acuerdo con la AUF que estaría comandando, o sea, que el operativo se habría hecho en el marco de los acuerdos con la AUF, la Asociación Uruguaya de Fútbol. Entonces, bueno, todo eso tiene que ser aclarado, porque digo, es demasiado complicado. Valentina. Conviene aclarar respecto a esos convenios realizados con la URSS, que lo que se había convenido era que se iba a procurar de que no se utilizaran los espectáculos públicos que suponen los partidos de fútbol para, promover posiciones políticas. Lo que ocurre es que esta camiseta y este llamado a la solidaridad y a la memoria, etcétera, no es claramente una actitud política, sino que es una actitud ética, de solidaridad social, etcétera. El funcionario o los funcionarios que aplicaron ese acuerdo con la Asociación Uruguaya de Fútbol lo aplicaron redondamente mal. Una cosa es procurar impedir, no sé integrado porque no conozco el acuerdo, manifestaciones políticas en el fútbol, y otro muy diferente es lo que ocurrió el otro día. Lo que pasa, Heber, que eso estuvo mal. Sí. La AUF, cuando hizo esa intervención a raíz del referéndum, se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Porque la gente es libre de expresarse en los ámbitos que quiera, siempre y cuando no esté violando una ley, de la forma que quiera. Y en un espectáculo privado, es privado en cuanto a la organización, pero es público en cuanto al evento, y de esto ya sabemos bastante porque era la tesis que tenía el Ministerio de Interior en el gobierno anterior, cuando Bonomi era el ministro. Creo que se erró en eso. Y a partir de ahí, si esto es una consecuencia de esa decisión, es una demostración de lo mala que fue esa decisión. Y si no fue una consecuencia de decisión y fue una consecuencia de un mando policial, está demostrando que ese mando policial no está claramente enmarcado dentro de la ley. Sí, yo no conozco exactamente en qué forma se hizo ese acuerdo. Es muy posible que tú tengas razón y ese acuerdo esté transgrediendo
determinadas manifestaciones políticas permitidas en el país. Yo no conozco ese acuerdo. Lo que sí puedo decirte que el mismo se realizó y se actuó en función del mismo. Fue un pedido de la AUF que fue recibido por el Ministerio. Tendríamos que obtener, digamos, la forma en que fue efectuado y a qué efectos ese acuerdo para poder opinar sobre el mismo. A mí prima facie tampoco me gusta, te quiero aclarar, pero lo que es importante visualizar es que el error del Ministerio, el grave error del Ministerio, se comete en el marco de ese acuerdo. Yo quiero resaltar lo que señalaba Neco sobre la necesidad de que el ministro se pronuncie en una fuerza que es tan jerárquica y que responde a mensajes de la autoridad, digamos, y si no es el ministro, que sea el presidente o la vicepresidenta en funciones actuales de presidencia, que se pronuncien hoy respecto a la equivocación, el error, y nuevamente a que no está prohibido portar esa camiseta en ningún espacio, porque me parece que no han habido, digamos, mensajes dentro de la fuerza que no son claros. Hemos visto cuadros de fútbol que entraron a la cancha con las camisetas, todo el cuadro, y por qué un policía o un grupo de policías se siente con el derecho a prohibir que los hinchas entren con camisetas, digamos. O sea, el mensaje de que estaba permitido estaba clarísimo. Entonces, ¿por qué hay un grupo que se sintió con la legitimidad de actuar de esta forma? Eso se tiene que aclarar y tiene que haber un mensaje clarísimo desde las máximas autoridades respecto a que esto no debió ocurrir y a lo que no está prohibido en cualquier ámbito público. Investigación, quedaba la duda a propósito de investigación. Ahora, repasando la prensa de esta mañana, encuentro en El Observador que la Jefatura de Policía de Montevideo comenzó una investigación administrativa, según le dijo a ese matutino el jefe, Mario Delía. O sea, acá tenemos información sobre una investigación, pero no surgida de un comunicado oficial, digamos, sino a partir de una consulta que hizo el Observador en la Jefatura de Policía. ¿Óscar? Sí, después hay otro nivel de reflexión, que ahí ya no es, no cuestiona todo, pero nos pone frente a la dificultad o a la alerta del mundo que estamos entrando, ¿no? Fíjense que el policía como que se muestra flexible, dice, bueno, entrá, pero mirá que si llegás a mostrar la camiseta, entrás en el campo del reconocimiento digital y no entrás nunca más a un estadio. Entonces, esto es mostrar un poquito, recordarnos que estamos a un paso de entrar en el control digital que existe en China, por ejemplo, donde todos nuestros comportamientos son vigilados digitalmente, y entonces, no digo que vayamos hacia ahí, pero digo que entonces tenemos que estar muy celosos en cuidar cómo se aplican esos sistemas, mucho más que en un sistema que fuera completamente liberal, que no tuviéramos ese tipo de riesgos, y tenemos disponible por el poder del Estado, tiene a su disposición la posibilidad de controlarnos digitalmente, con sistemas de reconocimiento muy avanzados, y eso implica que los ciudadanos tenemos que ser muy celosos ante cualquier hecho que ponga en riesgo nuestra ciudadanía. El ejemplo de lo que está pasando, por el otro lado del abuso, el ejemplo de lo que está pasando, que se habla muy poco de lo que está pasando en El Salvador, como un modelo también de represión durísimo contra la delincuencia, está poniéndonos alerta sobre esto. Entonces yo simplemente digo que suerte si están iniciando una investigación, y qué bien que hacemos en plantear esto públicamente, porque hay que estar muy alerta, como han estado, sin haber sido escuchados debidamente, los defensores de oficio y todos los que están en contacto con este tipo de problemas, ¿no? Mucha alerta, eso es lo que pensamos. Sí, yo creo que es muy correcto eso. La sensibilidad de un país respecto a cualquier tipo de ataque de cualquier naturaleza en relación a los derechos humanos y en relación a la libertad de expresión es absolutamente básica para la democracia. De manera que apoyo calurosamente mantener, diría yo, un estado de alerta ante cualquier posible transgresión a este derecho tan fundamental y a todos los que deciden. De todos modos, quiero dejar claro que a mi juicio estamos muy lejos de vivir un país que se acerque al Orwell,
a la represión indiscriminada y donde los índices de violación de los derechos humanos tengan una entidad tal como para manifestarlo públicamente. Creo que es muy correcto estar alerta, es muy correcto tener una sensibilidad propia sobre estos asuntos, porque eso demuestra además el grado de desarrollo cultural de un país, pero además es necesario aclarar de que el Uruguay, especialmente frente a ciertas cosas que han pasado últimamente, ciertos índices de medición de las libertades en el Uruguay, está muy lejos de ser un país represor de los derechos humanos. Sí, pero la institucionalidad, digamos, democrática no se erosiona de un día para el otro, digamos, se erosiona con estas pequeñas cuestiones y que no son rápidamente, digamos, aclaradas. Entonces me parece que en ese sentido es necesaria una respuesta hoy contundente, ¿no? Para seguir gozando de estas libertades y de este orgullo que nos genera el Uruguay respecto al respeto a los derechos humanos. Antes de cerrar, voy a los mensajes de los oyentes y en me detengo, en el de Tiziana, que dice: qué raro esta tertulia con todos teniéndole miedo a la policía y la policía con un 72% de aprobación entre la población. ¿Cómo se entiende? Bueno, digo, primero que nada, que la mayoría tenga razón no quiere decir que uno no tenga razón. Yo siempre creo que la democracia es el derecho de las minorías, no de la mayoría. Pero segundo, la construcción de la imagen de la policía es una construcción mediática que hace la policía. Tú fíjate que los otros días, y voy a poner un ejemplo de una muy buena noticia, como fue encontrar el crimen, el asesino, o al presunto asesino de Lola Chomanés. Yo diría avanzar en la investigación, ¿no? Pero eso, quiero ser muy cuidadoso porque el panel eran todos policías los que estaban construyendo y la genetista no estaba. Es decir, cómo se construye la imagen de cómo se soluciona un tema. Y se construye siendo la policía la que va al frente. Oye, qué bien la policía. Y en realidad, acá lo que estuvieron bien fueron los familiares de estas muchachas, los dos abogados que estuvieron años peleando para que moviera el sistema, tanto Barrera como Williman, como la genetista, como el trabajo silencioso del Poder Judicial. Y sin embargo, ¿quién estaba? Estaba la policía. Entonces yo construyo imagen de que quien soluciona quien soluciona los problemas de seguridad es la policía, no es solamente la policía. ¿Algo más sobre este punto? No, yo creo que lo que dice la oyente o la vidente no es exacto. Yo no le tengo miedo a la policía, verdaderamente. Creo que en cualquier democracia, en cualquier país del mundo, uno debe tener un ojo visor hacia la represión estatal en todas sus manifestaciones. La represión estatal es absolutamente necesaria para el funcionamiento de una sociedad, pero aún así sigue siendo peligrosa para la estabilidad de la institucionalidad. De manera que yo a la oyente le diría, ni miedo ni cesar en una actitud de vigilancia prudente frente a los excesos contra los derechos humanos. Bueno, y como seguimos mirando mensajes, me encuentro con están peleadores los oyentes. Gianni dice: para mí es raro que solo el conductor se detenga en ese mensaje. Debe haber muchos más que aprueban esta tertulia que de rara no tiene nada. Bien. Sí, Gianni, bueno. Sí, efectivamente hay muchos mensajes a favor de lo que se ha dicho en esta mesa. Yo estaba buscando uno que peleaba un poco, que tiraba otro punto de vista, que habría una discusión posible. Efectivamente, de eso se trata.